El que alguna vez fue un planeta pacífico y tranquilo, ahora se encontraba sumido bajo las llamas de la agonía y desesperación, todo se encontraba completamente en ruinas, y lo único que se respiraba en el ambiente era el aroma de la muerte. Sin embargo, a pesar de que en el mundo ya no había algo por lo cual luchar, se podía observar cómo un solo hombre se mantenía de pie, un Saiyajin de corazón puro. Aún sigues con vida, renacuajo, en verdad eres persistente, Son Goku. Esas palabras fueron dichas por un individuo de apariencia aterradora, el cual desprendía un aura sumamente oscura de su cuerpo. No pienso rendirme hasta haberte derrotado, vas a pagar por lo que les hiciste a todos, diría nuestro Saiyajin con una voz llena de rabia, pero su estado era más que lamentable, pues tenía uno de sus brazos totalmente ensangrentado, mientras que el resto de su cuerpo estaba cubierto de graves heridas, notándose que lo único que lo mantenía de pie era su espíritu de pelea. Ya he lidiado contigo lo suficiente, es momento de que te conviertas en parte de mí, al igual que lo hicieron tus demás amigos, diría el sujeto con un tono de ultratumba. El individuo se movería a una super velocidad, sujetando fuertemente del cuello a Goku, empezando a succionarle toda su energía vital. Debes estar agradecido, basura, tendrás el honor de formar parte del guerrero más poderoso de la existencia, el gran demonio Tengu. Aquella criatura sonrió con locura luego de decir esas palabras, y lentamente el semblante de Goku iba perdiendo todas sus fuerzas, a la vez que su cuerpo se estaba poniendo pálido. No voy a darme por vencido, diría Goku con debilidad, sintiendo como algo en su interior se iba apagando. Tengu aumentaría la intensidad de su agarre, pareciendo que estaba por romper el cuello de Goku, pero afortunadamente para el azabache eso no sucedería, pues una esfera de ki haría que el demonio se apartase de Goku, quien simplemente cayó de rodillas con una respiración agitada, al mismo tiempo que Tengu posaba su mirada en otra dirección. Vaya, al parecer un par de cucarachas sobrevivieron a la limpieza que le hice a este mundo, diría Tengu sonrientemente, observando a la persona que había arrojado aquella esfera de energía, tratándose del hijo mayor de nuestro protagonista, Son Gohan. El Semi-Saiyajin venía acompañado de cierta científica de cabello azul, la cual tenía uno de sus tobillos lastimados, y era ayudada por el mismo Gohan para mantenerse en pie, aunque la condición del mencionado era igual de deplorable que la de su padre. Aléjate de mi papá, maldito demonio, diría Gohan con mucha furia en su voz. Goku estaba un tanto sorprendido de que su hijo y su amiga siguieran con vida, pero rápidamente supo que ambos estarían en peligro si no se iban de aquí. Gohan, tienen que escapar, ese sujeto no dudará en hacerlos pedazos, diría Goku con una notable preocupación. No voy a dejarte solo, papá, diría Gohan con un tono decidido. Yo tampoco, Son-kun, diría Bulma, pero en ese instante la mujer caería inconsciente en los brazos de Gohan. Qué patético, ni siquiera tienen las fuerzas suficientes para enfrentarme, será mejor que acepten su destino de una maldita vez, inmundos seres inferiores, diría Tengu, quien apuntaría con su mano a Gohan y Bulma. El demonio empezaría a cargar un ataque de ki, pensando en aniquilar a las personas que lo habían interrumpido, sin embargo un suceso inesperado lo detendría, pues en el cielo dos destellos de luz aparecerían de repente, los cuales aterrizaron con fuerza a las espaldas de Tengu. Qué mal, parece que me encontraron, Cronoa, Aeos. Tengu diría eso con una voz confiada, pudiéndose apreciar que detrás de él se encontraban dos mujeres de vestimenta extravagante, las cuales miraban al demonio con un semblante serio. No vamos a permitir que sigas destruyéndolo todo, estamos aquí para detenerte de una vez por todas, diría una de las mujeres, tratándose de la recién nombrada como Cronoa. Se acabó, Tengu, será mejor que regreses a tu dimensión y no vuelvas nunca más, diría Eos con una voz amenazante. Ante eso el demonio daría una audible carcajada, demostrando que no se sentía intimidado en lo absoluto. Unas estúpidas Kaioshins no van a detenerme, qué bueno que vinieron hasta esta dimensión, así podrán ver cómo todo este mundo cae sin que puedan hacer nada, diría Tengu, quien se giraría en dirección de las féminas, no teniendo muy buenas intenciones. El demonio estaba por atacar a Eos y Cronoa, pero en ese momento una nueva silueta aparecería, colocándose enfrente de Tengu. ¿Terminaste? Porque ya me cansé de escuchar tus estupideces, diría dicha silueta, tratándose de una hermosa mujer de cabello blanco y vestimentas algo reveladoras.
así que esta vez trajeron refuerzos. Qué conmovedor, ¿en serio creen que un débil patrullero del tiempo podrá hacerme daño?, diría Tengu con arrogancia. Veo que no me conoces, pero pronto lo harás, diría la peli blanca de forma intimidante, no mostrándose perturbada ante la presencia del demonio. Cuando la mujer terminó de hablar, se vio como la hoja de una daga atravesaba sorpresivamente el pecho de Tengu, notándose que otra persona se encontraba detrás del mencionado. «Bajaste la guardia, idiota, ¿no que eras el guerrero más poderoso de la existencia?», diría una nueva voz femenina, perteneciente a una joven de la misma edad que Gohan, la cual tenía un tono de piel moreno. Por unos cuantos segundos Tengu no dijo una sola palabra, haciéndole pensar a todos que esto finalmente había terminado. «Sayuri, aléjate de él ahora», diría la peli blanca visiblemente sobresaltada. Al escuchar eso, la recién nombrada como Sayuri daría rápidamente un salto, apartándose del demonio, quien se giraría lentamente para verla. ¿Crees que alguien como yo cometería un error tan infantil? Únicamente quería ver cuáles eran sus intenciones, y sinceramente estoy más que decepcionado. Espero que tengan en cuenta que el sello de esta daga no será un problema para mí, y cuando esté de vuelta juro que voy a destruirlos a todos, diría Tengu, el cual se retiraría aquella daga del pecho, a la vez que se iba desvaneciendo en unas cuantas partículas de luz. Cuando Tengu desapareció en su totalidad, tanto Aeos como Cronoa dieron un ligero suspiro de alivio, mientras que Sayuri y la mujer de cabello blanco se acercaron a donde había quedado la daga. ¿Cuánto tiempo?, fue la simple pregunta de Sayuri. 1 hora, aunque considerando su inmenso poder puede que sea menos, así que hay que darnos prisa, diría la peli blanca con seriedad. En eso ambas se movieron en un destello de velocidad, viéndose como Sayuri aparecía en donde estaban Gohan y Bulma. «Déjame ayudarte», diría Sayuri con tranquilidad, a lo que ésta cargaría a la inconsciente Bulma en sus brazos. «¿Quiénes son ustedes?», diría Gohan con algo de desconfianza. «Estamos aquí para salvarles la vida, es lo único que necesitas saber, ahora ven conmigo», diría Sayuri, comenzando a caminar en la dirección de Aeos y Cronoa, siendo seguida de cerca por el Semi-Saiyajin. Con Goku, este sería ayudado por la mujer de cabello blanco, haciendo que el pelipunta pudiera ponerse de pie. «¿Qué? ¿Quién eres tú?», preguntaría Goku con debilidad. «Me llamo Nura, y si pudiste escuchar a mi compañera, estamos aquí para salvarlos de ese sujeto», diría con calma la mujer. El grupo iría a donde estaban las dos Kaioshins, quienes habían abierto un portal dimensional al costado de ellas. «Nura, Sayuri, creímos haberles dicho que esperaran a nuestra señal», diría Aeos con un tono severo. «Como Nura abandonó el plan no tuve más remedio que seguirla», diría Sayuri despreocupadamente. «Lo lamento, pero me había cansado de escuchar a ese tipo», diría Nura con neutralidad. «A estas alturas ya no importa, tenemos que regresar a la dimensión Gikan de inmediato», diría Cronoa. Ustedes son Kaioshins, ¿cierto?, diría Goku, pues la presencia de Cronoa y Aeos era similar a la del Supremo que él y su hijo habían conocido durante el problema de Majin Buu. «Sí, pero nuestro poder y estatus va más allá de lo que puedas imaginar», diría Aeos. «Tendrán una explicación más adecuada después, hay que irnos de esta dimensión antes de que Tengu regrese», diría Cronoa levemente preocupada. Goku sintió que podía confiar en estas personas, así que sin nada más que decir, todos entrarían en el portal dimensional, teniendo un destino desconocido. Goku y compañía aparecieron en un lugar un tanto peculiar, el cual a simple vista tenía un ambiente bastante tranquilo. «Sean bienvenidos a la dimensión Gikan, Son Goku, Son Gohan», diría Cronoa, sorprendiendo a ambos Saiyajins de que la Kaioshin supiera sus nombres. Goku iba a decir algo, pero el azabache y su hijo vieron como Sayuri se estaba llevando a Bulma. «¿A dónde la llevas?», diría Goku con una mirada seria. Sayuri se giraría un poco, diciendo: «Esta mujer se encuentra en un estado grave, si no la tratamos lo antes posible indudablemente morirá». Eso preocuparía a los dos Saiyajins, pues Bulma era muy importante para ellos. «Pueden confiar en Sayuri, ella se encargará de cuidar a su amiga, no tienen nada de qué preocuparse», diría Aeos. «Acompaña a la Nura, nosotras tenemos que hablar con Goku y Gohan», diría Cronoa con serenidad.
La peli blanca asintió, siguiendo a su compañera hacia el interior de una especie de templo. Una vez que se fueron, tanto Cronoa como Aeos posaron sus miradas en los dos guerreros frente a ellas, viéndose como la misma Aeos decía lo siguiente. Sé que quieren una explicación, pero primero deben saber una cosa. Su mundo, ya no existe. La daga que yacía en el suelo se estaría quebrando poco a poco, y cuando ésta finalmente se rompió, un pilar oscuro se alzaría en el cielo, del cual salió Tengu con una mirada de pocos amigos. En eso el demonio tomaría un pedazo de la daga destruida, y mientras observaba dicho pedazo el mencionado exclamó con una voz retorcida. Muy bien, que empiece la cacería. Goku y Gohan estarían siendo curados de sus heridas por las Kaioshins, al mismo tiempo que estos seguían asimilando lo que Aeos les había dicho hace pocos segundos. Esto tiene que ser una mala broma, no es posible que ese desgraciado haya acabado con todo, diría Goku sin poder creerlo todavía. Lamento si fui cortante con mis palabras, pero esa es la realidad, incluso podemos mostrárselos si quieren, diría Aeos con algo de seriedad. Calma Aeos, no creo que ellos quieran ver algo así, diría Cronoa con una mirada comprensiva hacia los guerreros. No te preocupes, queremos comprobarlo por nosotros mismos, diría Gohan con una voz decidida. Entonces acompáñenos, diría Aeos con neutralidad, deteniendo su técnica de sanación al igual que Cronoa, para seguido llevar a Goku y Gohan a las orillas de un pequeño estanque que estaba a un costado de todos. ¿Están seguros de esto?, diría Cronoa, pues no quería que ellos se sintieran mal. Adelante, fue lo único que dijo el Saiyajin mayor. Ante eso Aeos miraría detenidamente el estanque, diciendo con una voz fría. Muéstranos. De repente se vio como el agua de aquel estanque se iluminaba un poco, comenzando a mostrar las imágenes de lo que sucedía en el mundo de Gohan y Goku, dejando a estos horrorizados por lo que el holograma mostraba. ¿Qué son esas cosas?, diría Goku con desconcierto, viendo como dicho estanque mostraba a unas criaturas sumamente grotescas, las cuales estaban destruyendo todo lo que estaba a su paso, llevándose con ellos las vidas de miles de seres vivos en el universo. Cuando Tengu llegó a su mundo abrió una grieta dimensional en el mismo, trayendo consigo a todos esos monstruos, los cuales tienen un único objetivo, alimentarse de toda vida mortal que encuentren, diría Cronoa con suma seriedad. ¿Quieres decir que nuestro mundo ya ha sido consumido por esas cosas?, diría Goku con pesar. Lamentablemente sí, ustedes y su amiga son los únicos sobrevivientes de esta catástrofe, diría Eos. Maldición, diría Gohan golpeando el suelo, sintiéndose completamente frustrado y dolido. Nuestras fuerzas ya han sido restauradas, regrésenos a la tierra de inmediato, nosotros mismos detendremos a ese maldito demonio, diría Goku, tratando de contener la furia que sentía en esos momentos. ¿Y qué piensas hacer en tu estado? No me digas que aún tienes la absurda esperanza de vencer a Tengu, si ese es el caso déjame decirte que eres un completo estúpido, diría Eos con un tono riguroso. Esas palabras molestaron a Goku, pero Cronoa exclamaría. Entiendo cómo se sienten, pero si van ahora no van a conseguir nada. ¿Y qué es lo que sugieres? Que nos quedemos aquí y vivamos una nueva vida fingiendo que nada pasó, diría Goku enojado. Estamos agradecidos con su ayuda, pero nuestro deber es acabar con Tengu, diría Gohan. En eso tienen razón, su deber de ahora en adelante será derrotar a ese demonio, sin embargo para eso necesitan volverse más fuertes, y fue por eso que nos dimos a la tarea de sacarlos de ese infierno, diría Eos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso ustedes ya sabían que esto pasaría?, diría Goku. Estás en lo correcto, Saiyajin, respondería Eos. ¿Y por qué rayos no hicieron nada?, diría Gohan visiblemente molesto. Las cosas no son como piensan, su mundo no es el primero que cae ante los poderes de Tengu, y las dos hemos intentado de todo para frenar su camino de destrucción, pero sencillamente nuestros poderes no son suficientes, diría Cronoa con una voz impotente.
No saben lo doloroso que ha sido ver desaparecer dimensiones enteras sin que podamos hacer nada, diría Eos con un rostro afligido. Gohan y Goku comprendieron el sentimiento de las dos Kaioshins, pues ambas también querían detener la masacre que Tengu estaba causando. Aunque las dos seamos deidades, nuestro potencial no se compara al de un Saiyajin, así que si hay alguien capaz de derrotar a Tengu, esos son ustedes, en especial tú, Son Goku, diría Kronoa con su mirada puesta en el azabache. Entiendo lo que dicen, pero la fuerza de ese tipo es algo que no había visto jamás, sinceramente no sé cómo podría detenerlo, diría Goku. Para eso fue que los rescatamos de las garras de ese demonio, para que pudieran hacerse más poderosos, diría Eos. ¿Y cómo lograremos eso?, sería la pregunta de Gohan. Pues tendrán que pasar por un entrenamiento sumamente riguroso, pero antes de eso tenemos que hacer que sus cuerpos alcancen la siguiente evolución Saiyajin, diría Kronoa. Esto despertaría el interés de Gohan y Goku, queriendo saber a qué se refería Kronoa con aquello de evolución. Bien, que comience el espectáculo, diría Eos con una sonrisa ligera, para seguidamente dar un chasquido con sus dedos, viéndose como en el sitio aparecían 7 esferas del dragón. Goku y Gohan se sorprendieron de gran manera ante lo ocurrido, pues no se esperaban de ninguna manera algo como esto, pero al mirar bien dichas esferas se dieron cuenta de que éstas tenían un color diferente a las que ellos conocían. Espero que estén listos, porque sus cuerpos sufrirán un cambio radical a partir de este momento, diría Kronoa, siendo ella misma quien se encargaría de invocar al dragón de las esferas. De inmediato el cielo de la zona se volvería totalmente oscuro, a la vez que las 7 esferas brillaban con intensidad, pudiéndose apreciar como de estas se disparaba un increíble destello de luz, el cual iría tomando forma rápidamente, revelándose un dragón muy parecido a Shenlong, siendo este de color rojo. Aquel dragón con un tono de voz grave diría en el idioma de los dioses. ¿Cuál es su deseo? Puedo cumplirles únicamente uno, así que piénsenlo muy bien. A Eos se acercaría a donde estaba Kronoa, y en el mismo idioma divino diría lo siguiente. Quiero que Son Goku y Son Gohan adquieran en su interior la energía prohibida de los Kaioshins. El deseo había sido pedido, a lo que los ojos del dragón brillaron con intensidad. En ese instante Goku y Gohan serían envueltos en un aura de luz, sintiéndose a la vez una presión de poder más que aplastante. Espero que sus cuerpos puedan soportar toda esa energía, diría Kronoa un tanto preocupada. Ellos lo harán, estoy segura, diría Eos con un tono confiado. Luego de unos cuantos segundos el aura de luz se desvanecería en su totalidad, dejando nuevamente a la vista a Gohan y Goku, quienes tenían una nueva apariencia, pues su cabello se había hecho mucho más largo y salvaje, mientras que gran parte de su torso era rodeado por un pelaje rojo, además que sus colas volvieron a crecer. Wow, me siento un tanto extraño, diría Goku, a la vez que observaba sus manos. Yo igual papá, diría Gohan de la misma manera. Ya he cumplido su deseo, hasta pronto, diría el dragón, desapareciendo en un destello de luz, para que después las 7 esferas se volvieran a dispersar. Kronoa y Eos se acercaron a los dos Saiyajins, viéndolos con un semblante de satisfacción. Excelente, ahora podemos decir que ambos poseen en su interior el potencial de una deidad, diría Eos sonrientemente. Goku y Gohan seguían sintiéndose ligeramente extraños, sin imaginar que en su interior se almacenaba un poder desconocido, con el cual serían capaces de vengar a su mundo. Tengu había estado viajando entre varias dimensiones, tratando de encontrar el ki de Gohan y Goku, pero solo llegaba a mundos en donde no se podía sentir ni el mínimo rastro de vida, siendo algo molesto para el demonio, pues no entendía qué estaba pasando. Diablos, ya me estoy cansando de este estúpido juego, diría Tengu, estando por viajar a otra dimensión, pero en eso este mismo decidiría probar otra cosa, cerrando sus ojos mientras emanaba algo de su poder. Luego de un minuto el demonio volvería a abrir sus ojos, no estando para nada contento. Esas malditas Kaioshins, con que pusieron una gran barrera alrededor de estas dimensiones para que no pudiera encontrarlos, sí que fueron muy astutas esta vez, no me queda más que regresar al mundo de las sombras mientras ese escudo desaparece.
Tengu dijo esas palabras con bastante molestia en su voz, viéndose como el mencionado abría un nuevo portal dimensional, regresando al mundo de donde provenía. Al llegar el demonio se encontraría con un sitio un tanto deprimente, pues el cielo era completamente oscuro, y lo único que había en ese mundo era un vasto desierto de arena gris. Vaya, regresaste más pronto de lo que pensaba, no me digas que las cosas no salieron como tú pensabas, diría una voz femenina a las espaldas de Tengu. El demonio se daría la vuelta, encontrándose con una mujer de un largo cabello azul, la cual lo miraba con una tenue sonrisa. No estoy de humor para tus bromas, Ali, diría Tengu con una voz amenazante. De eso puedo darme cuenta, solo quería informarte que tu hermana no estará muy contenta con que hayas desobedecido sus órdenes, diría la nombrada como Ali. Eso no me interesa, diría Tengu sin preocupación alguna. De momento una presencia sumamente negativa se sentiría en todo el lugar, a lo que una nueva voz femenina exclamaría. Así que no te importan mis órdenes, tal vez tú y yo deberíamos tener una pequeña charla para hablar sobre la disciplina, ¿no lo crees, mi querido Tengu? Esas palabras fueron dichas por una mujer de cabello negro y traje ajustado, la cual estaba parada en la cima de una roca, y miraba a Tengu con una ligera sonrisa en su rostro. Muy bien, ¿qué tal si hablamos de tu reciente hazaña, hermanito? Goku y Gohan seguían mirando con sorpresa su nueva apariencia, queriendo comprobar de alguna forma sus nuevos poderes. Ni lo piensen, ni crean que vamos a dejar que peleen aquí, diría Cronoa con algo de seriedad. Ay, no sean así, solo queremos ver qué tan fuertes nos hemos vuelto, diría Goku, apretando ambos puños con una sonrisa. Cuando lleguen a ese lugar podrán utilizar un poco de sus nuevas habilidades, ahora miren allá, parece que su amiga ya se encuentra mejor, diría Eos con neutralidad. Ante eso Gohan y Goku se dieron la vuelta, observando que Sayuri y Nura estaban de regreso, y esta última traía en sus brazos a Bulma, quien aún se mantenía inconsciente, pero se notaba que todas sus heridas habían sido sanadas. Es Bulma, diría Goku con alegría, acercándose a Nura en compañía de su hijo. Esta mujer fue muy afortunada, un poco más y no la hubiera contado, diría la peli blanca con una ligera sonrisa. Pero sigue desmayada, ¿acaso hay algún problema? Diría Gohan un poco preocupado. Después de lo que vivió es algo normal, déjenla descansar un día más por lo menos, diría en esta ocasión Sayuri. Entiendo, diría Goku con calma, para luego tomar a la peli azul entre sus brazos. Por cierto, veo que las Kaioshins ya han utilizado el poder de las esferas del dragón, diría Nura, admirando de pies a cabeza a nuestros guerreros. Eso quiere decir que nuestro viaje está por comenzar, diría Sayuri de brazos cruzados. ¿A qué te refieres con eso de nuestro viaje? Diría Gohan confundido. Ellas se los dirán, diría Sayuri, viendo cómo las Kaioshins se acercaban. Bueno, es momento de abrirles el portal, diría Eos con una leve intensidad en su mirada. ¿A dónde iremos? Diría Goku con curiosidad. Los enviaremos a un nuevo mundo, en donde iniciarán su entrenamiento para poder vencer al demonio Tengu, diría Cronoa. Un nuevo mundo, diría Gohan con asombro. Será una dimensión bastante parecida a la suya, pero con algunas diferencias que notarán de inmediato cuando estén allí, comentaría a Eos. ¿Y qué hay de ese demonio? Seguramente debe estar tratando de encontrar mi presencia y la de Gohan, diría Goku con seriedad. Por él no tienen que preocuparse, yo y Eos pusimos una barrera indestructible alrededor de ciertas dimensiones, por lo que Tengu no tendrá forma de encontrarlos, al menos durante un año, diría Cronoa. ¿Quieres decir que dicha barrera tiene un límite de tiempo? Diría Goku. Así es, por lo que no pueden perder ni un solo segundo, deben volverse lo suficientemente poderosos para que puedan vengar a todos los seres que cayeron a manos de ese maldito, diría Cronoa. Nura y Sayuri irán con ustedes, se puede decir que ellas serán sus maestros a partir de ahora, así que procuren llevarse bien con ellas, y por sobre todas las cosas, jamás se den por vencidos, diría Eos con un semblante firme. Con eso dicho, ambas deidades se miraron entre sí, para seguidamente abrir un portal enfrente de todos con ayuda de sus habilidades. No olviden que el futuro de la existencia está en sus manos, les deseamos mucha suerte, diría Cronoa con una sonrisa.
Goku y Gohan miraron el portal por unos cuantos segundos, y a paso lento los dos junto a Bulma ingresaron por completo en aquel vórtice, haciendo que sus presencias dejaran de sentirse en ese lugar. Cuando llegue el momento ambos estarán listos, se los prometemos, diría Nura, y con una caminata decidida ella y Sayuri ingresaron en el portal, bajo la mirada silenciosa de las dos Kaioshins, quienes esperaban que todo saliera bien. Suerte, Sayuri, Nura. Todos aparecieron en un páramo sumamente desolado, aunque de inmediato Goku y Gohan detectaron un par de energías en la lejanía, siendo unas presencias ligeramente familiares para ambos. Parece que ya lo sintieron, ¿no es así?, diría Nura con una mirada inexpresiva. Supongo que este planeta no es la Tierra de esta dimensión, ¿verdad?, diría Goku. Estás en lo cierto, pelos de palmera, en realidad este planeta es conocido como Omega, y es el hogar de los Saiyajins de esta dimensión, diría Sayuri con una leve sonrisa. Goku y Gohan se mostraron visiblemente sorprendidos, sin embargo la curiosidad rápidamente inundó sus pensamientos, pues querían saber cómo eran los Saiyajins de este mundo. Oye Sayuri, creo que esa mujer traía algo importante consigo, quizás ellos sepan cómo usarlo, diría Nura mirando a su compañera. ¿De qué están hablando?, diría Goku con intriga. En eso Sayuri sacaría algo del bolsillo de su pantalón, tratándose de un pequeño estuche con el logo de la corporación Cápsula, a lo que esta misma le arrojaría dicho estuche a Gohan, quien lo atraparía entre sus manos. ¿Acaso esto es?, diría Gohan con sorpresa, abriendo el estuche y observando que habían un montón de cápsulas en el interior, las cuales estaban respectivamente enumeradas para saber cuál era su contenido. Vaya, sí que pensaste en todo, Bulma, diría Goku, mirando con una sonrisa a la inconsciente peli azul que yacía en sus brazos. ¿Y para qué sirven exactamente esas cosas?, diría Sayuri con un tono curioso. Ya lo verán, diría Gohan, quien tomaría una cápsula en específico y después de apretarla la arrojaría al suelo. De inmediato la cápsula explotaría dejando una cortina de humo alrededor, y esta al despejarse dejaría a la vista de todos una pequeña casa en forma de cúpula. Wow, eso sí que no me lo esperaba, diría Nura un tanto asombrada. En nuestro mundo estos objetos eran llamados cápsulas, y servían para almacenar todo tipo de cosas, desde cualquier clase de vehículo hasta lugares para vivir como esta casa, explicaría el Semi-Saiyajin. Ya veo, esto sí que facilita las cosas, ya no tendré que pedirle a esa mujer que nos dé asilo en su humilde morada, diría Nura con calma. No me digas que ya conoces a los habitantes de este sitio, diría Goku. He estado un par de ocasiones en este planeta, y se puede decir que le caí bien a la gobernante de este sitio, aunque de todas maneras ustedes y yo tendremos que ir a hacerle una visita, pues debemos tener su aprobación para quedarnos en su planeta, diría Nura. Sabes que eres 1000 veces más fuerte que esa mujer, así que no necesitamos su permiso para quedarnos, exclamaría Sayuri. Lo sé, pero yo respeto su autoridad, pues ella ha demostrado ser una mujer con un carácter admirable, respondería Nura. Como quieras, yo me quedaré con la mujer llamada Bulma, tú llévalos a que conozcan a la gobernante del planeta Omega, seguro estará muy interesada de añadir a las filas de su ejército a estos dos, diría Sayuri sonrientemente. La peli marrón se acercaría a Goku para tomar a Bulma en sus brazos, pero el azabache no estaba seguro de dejar sola a su amiga. Tranquilo, la llevaré a la casa para que pueda descansar con más comodidad, ustedes y Nura tienen asuntos de los cuales encargarse, así que puedes dejar el cuidado de ella en mis manos, diría Sayuri, calmando con sus palabras a Goku y tomando a la peli azul en sus brazos, mientras que Gohan le daba de nuevo el estuche de cápsulas para que las guardara. Bien, síganme, el castillo no está muy lejos de aquí, diría Nura, emprendiendo el vuelo en compañía de ambos Saiyajins, los cuales tenían unas altas expectativas sobre este lugar.
En un enorme salón elegante, se podía apreciar a una hermosa mujer Saiyajin que yacía sentada en un gran trono enteramente de piedra, teniendo en su rostro una mirada increíblemente penetrante, y al costado de su trono se encontraban un hombre y otra fémina Saiyajin, los cuales al parecer fungían como sus guardias reales. Su Majestad, 3 poderosas presencias se están acercando rápidamente al castillo, diría la mujer con seriedad, notándose que los guerreros de ese mundo no necesitaban de un rastreador para sentir las presencias de sus oponentes. Sí, Charid, ya lo noté, diría la reina con una voz imperturbable. ¿Quiere que llamemos a los soldados?, diría el hombre mirando a su reina. La mencionada se levantaría de su trono, diciendo: no, solo quiero que permanezcan aquí conmigo. La mujer se acercaría a una ventana del salón, y mientras miraba el exterior una sonrisa se dibujaría en su rostro. Excelente, veamos qué tienes para mí esta vez, Nura. Nura y compañía se encontraban caminando por los amplios pasillos del gran castillo al que acababan de llegar, deteniéndose al ver unas enormes puertas al final de aquel pasillo que habían recorrido. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Tocamos simplemente la puerta o hay alguna contraseña secreta para poder entrar?, diría Gohan con intriga. Nura solo esbozaría una ligera sonrisa en su rostro, y en ese instante las enormes puertas comenzarían a abrirse por sí solas, viéndose como la peli blanca ingresaba en el interior con total tranquilidad, siendo seguida unos segundos después por Goku y su primogénito. Sean bienvenidos al planeta Omega, mis estimados visitantes, diría una voz femenina con un tono un tanto elegante. Al escuchar eso, Goku y Gohan dirigieron sus miradas al origen de dicha voz, viendo a una mujer Saiyajin sentada cómodamente en un trono de piedra, notando también que a sus costados estaban otros 2 Saiyajins, los cuales rápidamente los comenzaron a observar. Es bueno verte de nuevo, vieja amiga, diría Nura con serenidad. Digo lo mismo, hace más de un año que no habías venido de visita, por un momento creí que te habías olvidado de mí, diría la reina con una tenue sonrisa. Lamento eso, pero las cosas se han puesto bastante problemáticas desde que estuve en este lugar por última vez, respondería Nura. ¿Algún inconveniente dimensional o algo así?, diría la reina a manera de pregunta. Te daré los detalles más adelante, ahora necesito que aceptes mi siguiente petición, Articone, exclamaría Nura. La mujer se quedaría en silencio, dirigiendo su mirada a los acompañantes de su amiga Peli Blanca. Dime una cosa, esos 2 sujetos que vienen contigo, son Saiyajins, ¿verdad?, diría la nombrada como Articone, más como una afirmación que como una pregunta. Sí, pero ellos no pertenecen a esta dimensión, son guerreros provenientes de otro mundo, y quiero que les permitas vivir en este planeta, al igual que a su amiga humana, diría Nura, sin despegar la vista de aquella mujer. Así que se trata de eso, podría pensarlo, ya que no me vendría mal tener a más guerreros dentro de mi ejército, sin embargo algo que no puedo permitir es que un ser de otra raza habite en este planeta, así que esa humana que mencionas tendrá que irse de aquí, diría Articone con una voz firme. Esas declaraciones no fueron del agrado de Gohan y Goku, pero no la volvería a hablar. Sabía que no cederías tan fácilmente, por lo que estoy dispuesta a negociar. Veamos, quiero saber qué ganaría yo si dejo que una débil e inútil humana se quede en mi planeta, diría Articone con una voz fría. Nura iba a contestar, pero Goku dio un paso al frente, diciendo: Bulma no es una inútil, ella es la mujer más increíble que he conocido, y es capaz de hacer todo lo que se proponga, se los puedo asegurar, así que no pienso permitir que a alguno de ustedes le falte al respeto. Articone miraría fijamente a Goku, pues ningún Saiyajin que haya conocido antes había tenido la valentía de hablarle así. Insolente, muestra más respeto hacia su majestad, diría el hombre que permanecía a un costado del trono de Articone, quien estaba por atacar a Goku. Tranquilo Torak, quiero escuchar lo que este hombre tiene que expresar, diría Articone con calma. Ya he dicho lo que tenía que decir, Bulma es una genio, así que no la subestimen, diría Goku. Lo que él dice es cierto, ambos me platicaron un par de cosas sobre esa mujer mientras veníamos volando hacia acá, y según sus propias palabras, la tal Bulma posee un coeficiente intelectual que te podría ser de gran ayuda, al menos para la parte científica, diría Nura.
Articone volvería a mirar a la peli blanca, contestándole. Puede que sea una mujer muy inteligente, pero como bien sabes, lo que más necesito ahora son guerreros poderosos, y no ratas de laboratorio. Bien, entonces dime qué es lo que puedo hacer para cumplir tus exigencias, diría Nura con suma seriedad. Tú sabes muy bien lo que tienes que hacer, y como te lo dije en aquel entonces, no te estoy pidiendo esto como la reina del planeta Omega, sino como la mujer que se convirtió en tu amiga, diría Articone. Nura no daría una respuesta, haciendo que Articone se mostrara visiblemente enfadada. Al parecer tu respuesta sigue siendo la misma, entonces ya no hay nada más de lo que debamos hablar, ellos dos pueden quedarse, pero quiero a esa humana fuera de mi planeta, diría la reina, como si esto fuera una sentencia. Su Majestad Articone ha tomado su decisión, pueden retirarse, diría Charid con un tono autoritario. Goku y Gohan se dieron la vuelta para irse, pues si Bulma no era bienvenida aquí, ellos tampoco lo eran. Sin embargo, los dos guerreros se vieron detenidos por la voz de cierta peli blanca. ¿Estás en lo cierto, Articone? Mi respuesta sigue siendo la misma, debido a mi posición no puedo intervenir en los acontecimientos de este mundo, ya que eso podría ocasionar problemas. Nura hizo una pausa, mirando fijamente a la reina Saiyajin. Pero, mis reglas de patrullera del tiempo no aplican en lo absoluto con estos dos, y seguramente sabes lo que eso significa, terminaría de decir Nura, volteándose para ver a Gohan y Goku. Y como sé que ellos podrán ayudarme a liberar a mi planeta, cuestionaría a Articone. Pensé que por su apariencia te darías cuenta de que ellos no son como cualquier Saiyajin común, pero si quieres ponerlos a prueba, adelante, diría Nura con una sonrisa. De acuerdo, tú, diría Articone, señalando con un dedo a Goku. Yo, diría Goku mientras también se señalaba a sí mismo. Te enfrentarás en un combate a mis dos guardias reales, Charid y Torak, si logras vencerlos podrán quedarse aquí junto con esa mujer humana, pero si el resultado es diferente, yo misma los destruiré junto con su patética amiguita, diría Articone con una voz amenazante. Me parece bien, ya quería poner a prueba mis nuevos poderes, diría Goku con una sonrisa segura. Ante esa respuesta el semblante de la reina se intensificaría, pues que Goku no se viera perturbado por sus palabras la hacían sentir extrañamente molesta, a lo que ésta se dijo en sus pensamientos. Te borraré esa sonrisa de la cara, maldito insecto. Goku se encontraba cara a cara con los dos guardaespaldas de Articone, quienes ya estaban listos para luchar, viéndose como todos se habían trasladado a un campo de entrenamiento fuera del castillo. Déjamelo a mí, yo acabaré con ese sujeto de un solo golpe, diría Torak confiadamente. Como quieras, diría Charid cruzándose de brazos, pues aunque no lo pareciese confiaba plenamente en su compañero. Torak desprendería su aura de ki, y dando un grito de guerra se lanzaría al ataque, logrando conectar un golpe sumamente potente en el rostro de Goku, el cual no hizo absolutamente nada para defenderse, recibiendo el impacto de lleno, lo que ocasionaría una pequeña onda expansiva. A lo lejos, Articone esbozaría una sonrisa de victoria, pues ningún guerrero era capaz de resistir un golpe directo de Torak. Vaya, creo que papá esta vez no se tomará las cosas con calma, seguro sigue enfadado por lo que dijeron de Bulma, comentaría Gohan, sin mostrar ningún tipo de preocupación por su progenitor. Esas palabras dejaron fría a Articone, pues esto tenía que ser una broma, ese sujeto no podía haber sobrevivido a ese ataque. Con Goku, este no estaba para nada sorprendido, pues el ataque de ese Saiyajin no le hizo prácticamente nada, es más, ni siquiera lo había movido de su lugar. Esto es imposible, diría Torak más que desconcertado, pero el mencionado no pudo reaccionar, pues nuestro protagonista le propinaría un super puñetazo en su estómago, dejando sus ojos completamente en blanco y haciendo que Torak cayera al suelo desmayado. Charid vio esto totalmente sin palabras, pues Torak era uno de los guerreros más fuertes de este planeta, pero ese tipo lo había dejado fuera de combate de un solo golpe. Supongo que sigues tú, diría Goku con su mirada puesta en la Saiyajin.
A pesar de lo sucedido, Charid no se iba a dejar amedrentar, y apretando sus dientes estaba por arremeter en contra de Goku, pero esta no tuvo tiempo de hacerlo, pues en un instante el pelipunta apareció detrás de ella, y de un simple golpe en el cuello la dejaría inconsciente. Con Articone, la fémina no daba crédito a sus ojos, sus mejores guerreros yacían en el suelo derrotados, como si no fueran nada. Los ha matado, diría Articone bastante aterrada. No te preocupes, ellos solo están inconscientes, mi padre no es el tipo de persona que asesine a sangre fría, él solo aniquila a sus enemigos si no le queda más opción, diría Gohan, el cual después de decir eso iría hacia donde estaba su padre. Articone solo pudo dar un ligero suspiro de alivio, mientras su mirada se dirigía hacia Nura. Espero que ya estés satisfecha, Articone, diría la peli blanca sonrientemente. Dime Nura, ¿quiénes son esos sujetos?, diría Articone sin quitar su vista de Gohan y Goku. Aunque no lo creas, los dos hace no mucho lo perdieron prácticamente todo, y han venido a este lugar para volverse mucho más fuertes, pues el destino de la existencia depende de ellos ahora, diría Nura. Su historia me intriga bastante, pero no sé si pueda llegar a confiar en ellos, diría Articone. Su apariencia puede ser intimidante a simple vista, pero ambos tienen un corazón muy noble, cuando los conozcas te darás cuenta de ello, solo te pido que les des algo de tiempo para adaptarse, diría Nura, notando que su amiga no apartaba la mirada de Goku y Gohan. Articone sintió un extraño sentimiento en su interior, pues a pesar de que ambos fueran seres de otro mundo, seguían siendo Saiyajins, y este al fin de cuentas era su hogar. Te diré una cosa más, vieja amiga, cuando el tipo que ha mantenido subyugado a tu pueblo vuelva a poner un pie en este lugar, puedes estar completamente segura de una cosa. Nura hizo una pausa, mientras que su mirada se afilaba en su totalidad, a la vez que la Saiyajin se volteaba para verla, escuchando atentamente sus siguientes declaraciones. Goku y Gohan le harán sentir el verdadero terror.